Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Oremos. Padre, en esta preciosa mañana, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos das de leer tu palabra, de escudriñarla, estudiarla. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder aplicarla a nuestras vidas, Señor, esta porción. Gracias, Señor, por los que pudieron venir a pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos. Estamos acá, Señor, listos para escuchar tu voz. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo estamos rogando. Amén y amén. Bueno, empezamos con el tema que Pedro niega a Jesús nuevamente. Si vamos a ver a otros evangelios, por ejemplo, este mismo tema lo tenemos en Mateo 26, 71 al 75 y Marcos 14, 69 al 72, en donde
aclara que Pedro realmente salió afuera y lloró amargamente. Aquí Juan no lo describe. Cuando dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Pero en otros pasajes, en Evangelios, sí dice que salió y lloró amargamente al final. Entonces, vemos acá pues de que Pedro realmente está cumpliendo la profecía del Señor Jesús de que le iba a negar 3 veces, ¿verdad? Y dice, y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Vemos acá, en conclusión, que Pedro le niega por 3ª vez. Y si vamos a este capítulo 26, como les mencioné, capítulo 26 de Mateo, ahí tenemos prácticamente lo que Juan no lo describe. 26, 71 al 75. Veamos lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo lo describe muy bien, Juan no lo describe, pero Pedro, al ver realmente que su maestro estaba siendo golpeado, herido, le miraba quizá de lejos el Señor Jesús, y realmente se cumplió la profecía que le dijo Jesús, que le iba a negar 3 veces. Pero una vez le dijo también, cuando recuerda que estudiamos la oración también del capítulo 17 de Jesús, de que también el Señor intercedió por los discípulos, ¿verdad? Y mayormente por Pedro, que le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte, Pedro, ¿ya? Entonces, realmente el Señor sabía que lo iba a negar, pero que iba a arrepentirse, iba a restaurar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque realmente Pedro había conocido al Señor Jesús en su corazón, lo tenía en su corazón, lo amaba. A pesar que lo amaba, Pedro inclusive quiso allá en el huerto de Getsemaní, cuando fue preso Jesús, ¿verdad? Intentó defenderlo con su espada, cortándole la oreja, ¿verdad?, a uno de los guardias, ¿verdad? Entonces, prácticamente Pedro quiso, ¿verdad?, defenderlo, y Pedro creía que en una forma así como el hombre se defiende, ¿verdad?, el Señor se iba a defender. No, le dijo, Pedrito, ponga tu vaina, tu espada en su vaina, ¿verdad?, porque yo puedo inclusive pedir una legión de ángeles para que me defienda. Pero todo tiene que cumplirse tal como está profetizado. Y Pedro, a pesar que había recibido las lecciones del Señor Jesús, no había comprendido aún. Yo puedo mandar a traer una legión de ángeles. Imagínense, una legión está compuesta de 6,000 ángeles, soldados. Una legión le llaman 6,000 soldados, es un ejército. Y decía que, ¿cuántas veces?
70, algo así, o 7, bueno, 7 eran como 72,000 soldados o ángeles que podían llegar a rescatarle, ¿ya? Pero no, él tenía que cumplir realmente la profecía de ser entregado a las autoridades judías y ser muerto en la cruz del Calvario, ¿verdad? Veamos ahora el 28 en adelante. Bueno, pero antes de eso, a veces nosotros podemos negar al Señor con negarle en el hecho de, por ejemplo, en el trabajo le pueden preguntar a usted, bueno, ¿y usted es evangélico? Pues asisto a la iglesia y empieza a titubear, ¿verdad? No está muy seguro. O lo niegan tal vez aceptando una copa de vino o de alcohol o un cigarrillo cuando están con los amigos. O mienten. O maldicen. O dice malas palabras. Porque ya ve que Pedro hasta maldijo al Señor, diciendo que no conocía a tal hombre después de pasar 3 años y medio con él, comía, dormía, todos estaban prácticamente 3 años y medio internados. Sin embargo, rechazó a su maestro. Veamos entonces del 28 en adelante, y empieza la siguiente, Jesús ante el Pilato. Y dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Imagínense este contraste que encontramos acá. ¿Cómo es posible que estos hombres se consideraban tan religiosos, ¿verdad? Querían cumplir la Pascua, sentenciando a un hombre para la muerte. Pero entrar a una casa de un gentil, a una casa donde realmente, porque el pretorio era como una estación de policías, podemos decir así, ¿ya? Donde solo entraban los gentiles, los judíos no entraban ahí. Entonces esta gente no entró, sino que se quedó afuera, ¿ya? Entonces por eso dice aquí, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos sí querían comer la Pascua y no sabían, no recordaban que realmente la Pascua se celebraba por la venida del Señor Jesús. Era un símbolo, que ese cordero que se mataba, ¿verdad?, y se comía la Pascua, era un símbolo en el cual se iba a cumplir en Jesucristo. Pero ellos no comprendieron eso y hasta la fecha no lo comprenden todavía, ¿ya? Sino que rechazan, odian al Señor Jesús, no quieren saber nada de Él, ¿ya? Entonces vemos aquí las batallas que hay entre la religión y la persona de Jesús al lado. Y esa es la gran lucha que vemos aquí en esta escena, que hoy en día, después de 2000 años en el cual el Señor Jesús vino a cumplir esa Pascua, muriendo en la cruz del Calvario para sentenciarlo a muerte, pero ellos querían comer la Pascua sin ningún impedimento, ¿ya? Así es el religioso, ¿ya? No importa quién se pueda pasar llevando, ¿verdad?, con tal de cumplir sus requisitos religiosos. A pesar que estaban prácticamente cumpliéndose, ser unos homicidas, ¿ya? Que estaban prácticamente, ya habían declarado que Jesús fuera muerto. Pero veamos acá, dice entonces, salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? La pregunta que les hace Pilato, ¿ya? ¿Qué acusación traes contra este hombre? Veamos, vamos a leer 29 al 32 para avanzar. Y dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ellos prácticamente lo que querían era echarle la culpa a los romanos, ¿verdad?,
los judíos no podían sentenciar a muerte a Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque los judíos sentenciaban a muerte cuando a una mujer o a un hombre los encontraban en el pleno adulterio, los apedreaban, ¿ya? Entonces la muerte de ellos se lo hacían con piedras, así como mataron al primer mártir de la iglesia primitiva, que Esteban fue apedreado. Entonces digo, bueno, nosotros podemos matarlo a pedradas, ¿ya? Nosotros queremos que vaya a la cruz. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse realmente que en la cruz fuera. Y solo los romanos podían hacer eso, la muerte por medio de una cruz, la crucifixión. Recuerden que los romanos son los que tenían prácticamente esa región de toda Judea, ¿verdad? Galilea, estaba dirigido con respecto a el pueblo romano. Y por eso vienen ellos y le quieren entregar como malhechor a Jesús a Pilato. Y Pilato por eso les cuestiona: ¿por qué no lo juzgan ustedes? Ustedes lo pueden juzgar. Yo no encuentro ni una, inclusive al final, para más, Pilato no encontraba culpa en Jesús. Pero, ¿qué pasó ahí? Pilato realmente sospechaba que había algo malo en este asunto, ¿ya? Y trató de ligarse de ese problema que le estaban llevando los judíos. Les digo: juzguen ustedes, ¿ya? Con su propia ley. ¿Se recuerdan que en Juan 8:33 habíamos visto esto interesante? De que ellos mismos habían confesado, dice: somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Dijeron ahí en Juan 8:32 cuando estudiamos. Sin embargo, ellos seguían esclavizados bajo el reino romano. Juan nos dijo que esto se cumplió lo que Jesús había profetizado, ¿ya? Les había dicho que a los discípulos que las autoridades religiosas judías le condenarían a muerte y que le entregarían a los no judíos, se refieren a los romanos. Eso lo dijo él también en Marcos 10:33. Unos meses antes él lo había dicho. Ahora vayamos, por ejemplo, al Salmo 22, que es una de las profecías que tenemos de David ahí. Vayamos a Salmo 22 y miren, el Salmo 22 nos habla de toda el grito de angustia y un canto de alabanza que encontramos acá. Pero miren al final como dice, aquí habla mucha profecía del Señor Jesús. Veamos, no lo vamos a leer todo, pero empecemos a leer desde el 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ahí está. Cuando dice horadaron, quiere decir hicieron hoyo, ¿verdad? O un orificio en sus manos y en sus pies cuando lo clavaron en la cruz del Calvario, ¿ya? Y ahí está la profecía, lo que le escribió David, por cierto. ¿Ah? Entonces, aquí está claramente cómo iba a ser la muerte de Jesús, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dictaba, ya así como le dictó a Moisés, le inspiraba también a David escribiera profecía, ¿ya? Y por eso dice acá, ¿verdad? ¿Qué más dicen? Bueno, casi todo, lea usted todo el Salmo 22 y verá que ahí está toda la profecía de acuerdo a lo que Jesús iba a sufrir las próximas horas de la muerte en la cruz. Sigamos.
Pilato volvió a entrar, ¿verdad? Veamos del 33 al 35. Dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Verdad? Entonces viene Pilato y interroga a Jesús personalmente. Porque Pilato al principio quedó así un poco pasmado, ¿verdad? Sin saber qué decir. No podía creer que hubiera alguien que alegara ser el rey de los judíos. Porque él ya había medio escuchado que lo proclamaban rey de los judíos. Y estos, los mismos enemigos, le decían eso con tal de conseguir una rebeldía contra el gobierno romano. ¿Ya? Y vemos este problema acá. Inclusive aquí Pilato vemos que quiso ayudar a Jesús, ¿verdad? Cuando lo vio en una situación difícil, ¿verdad? Que muchos lo acusaban, ¿ya? Y realmente Pilato al final no encontró que fuera culpable Jesús, ¿ya? Y inclusive se recuerda en otros pasajes que inclusive se lavó las manos, ¿verdad? Yo no hallo culpa en este hombre, así que juzguen ustedes, ¿ya? Inclusive Pilato viene y se lo manda a otro, ¿verdad? A otro gobernante, con tal de que él no quería mancharse de esa sangre inocente que estaban entregando al reino romano para poder hacerle juicio a Jesús. Y aquí vemos también que Jesús mismo le dice, bueno, mi reino no es de este mundo. Jesús no dijo que su reino no estaría vigente algún en este mundo, ya que Él reinará como Rey de Reyes, Señores, señores, aquí a futuro. Ahorita está reinando, ¿dónde? En el corazón de cada ser humano. El reino actual está prácticamente reinando Jesús, pero es un reino espiritual. Y los judíos pensaban que el reino iba a ser terrenal, político, ¿ya? Pero no es así. Vayamos, por ejemplo, a Isaías 11:9, dice ahí, y la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Ya? Ahí está la profecía en Isaías, del conocimiento que se iba a tener de Jesús, del cristianismo a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, prácticamente vemos aquí que realmente este gobernante pues había conseguido su puesto ahí político, quizá dicen muchos comentaristas que inclusive lo había comprado, ¿verdad? Ser gobernante de ese lugar. Y realmente Pilato odiaba a los judíos, no los quería, ¿ya? Entonces prácticamente él no estaba dispuesto a mancharse sus manos de una sangre inocente por ese motivo, ¿verdad? Así que vemos pues de que el reino de Jesús realmente está en el reino espiritual de hoy en día, pero sí sabemos que nosotros que hemos creído en su reino, va a venir a reinar como Rey de Reyes, Señores, señores. Va a estar aquí en la tierra reinando por 1000 años. Y esa es la confianza que tenemos en Él, ¿ya? No creemos en los gobernantes de hoy. Vemos que nos roban, la corrupción está tremenda, no solo aquí en Guatemala, es a nivel mundial, ¿ya? Entonces, sabemos que tarde o temprano estos gobiernos van a caer. ¿Por qué? Porque realmente así está profetizado que el mundo llegará a un caos, ¿verdad? En el cual, antes que el Señor venga, va a encontrar caos en la tierra, ¿verdad? Veamos el siguiente versículo para seguir avanzando. Y dice,
Nos quedamos en el 35. ¿Qué hacer? Bueno, respondió el 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que tener, ese concepto claro. Que por qué vamos a tener nuestra mente puesta en el mundo. El mundo hace las cosas contrarias de Dios, hace cosas contrarias de la Biblia, ¿ya? Lo que está en la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos inclusive unos peregrinos, que solo vamos de paso por esta tierra. ¿Para qué? Porque nuestro paso, nuestro camino es hacia el cielo, hacia la patria celestial con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Los que creemos en Él. Y le dijo, entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Aquí vemos claramente, ¿verdad?, que les habla que Él viene a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice el Señor. ¿Se recuerdan que el Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces solo Jesús es el único camino que nos lleva al Padre, nos lleva al cielo. Él es la verdad. Él nunca mintió, ni va a mentir. ¿Por qué? Porque Él se hizo humano como nosotros para darnos a conocer el reino espiritual, para darnos a conocer cómo es el Padre, cómo son los sentimientos del Padre, cuál es el amor del Padre y el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo para toda la humanidad. Pero mucha gente no comprende esto. Pilato estaba perplejo completamente al escuchar a Jesús. Jesús estaba respondiendo a este hombre. Le decía que su reino realmente no era de este mundo, pero que Él era la verdad. Vayamos al Salmo 45, 1 al 4. Y miren lo que dice este Salmo. 45, 1 al 4. Rebosa mi corazón palabra buena, dice. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy diestro. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente y con tu gloria y majestad, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas que asombran. Eso lo encontramos en ese Salmo 45 del 1 al 4. Usted lo puede seguir leyendo todo el Salmo 45. Hay muchos salmos que hablan de lo que Dios hace, lo que hará y lo que Jesús iba a hacer también aquí en la tierra. Entonces le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Era cínico Pilato con esto? ¿Estaba simplemente perplejo? Sí. Estuvo en la presencia del Señor Jesús, que era el camino, la verdad y la vida. Entonces, para más un gentil, para más un pecador, uno que no se consideraba religioso, encontraba una inocencia de parte de Jesús. En cambio, el religioso no. El religioso estaba dispuesto a matar, a destruir al ser humano, y eso es lo que hacen hoy en día los religiosos orientales. Que nosotros, por ejemplo, los gentiles, somos enemigos de ellos y nosotros tenemos que ser muertos, dicen ellos. Solo ellos son el pueblo de Dios. Y por eso matan con dinamitas y destruyen hasta edificios que no les importa. Matan a como les cueste. Igual que estos religiosos que sentenciaron a Jesús. Y se recuerdan que, bueno,
Ya Jesús inclusive ya les había dicho todo lo que ellos hacían. Les había dicho que eran unos sepulcros blanqueados, ¿ya? ¿Ah? Que trataban de hacer las cosas así de una forma, ¿verdad? Religiosa, ¿verdad? Pero que realmente lo que ellos hablaban no lo cumplían, ¿ya? Entonces, ese es uno, y por eso estos sacerdotes, tanto los escribas como los fariseos, que lo llevaron allá al pretorio, ¿verdad? Estaban enojados con Jesús porque les había dicho sus verdades, ¿ya? Y ese es uno de los problemas que también vemos ahí, ¿verdad? De que ellos ya no lo toleraban, y hoy, hasta la fecha de hoy, no lo toleran, ¿ya? Si usted trata la manera de evangelizar a un judío o a alguien de allá, ¿ya? Le van a decir a usted: mire, por favor, no me hable de este hombre. Así de una vez, claro, se lo dice, ¿ya? Entonces vemos acá que el único que dice la verdad es Jesús. Y por eso nosotros tenemos que basarnos en su palabra. La Biblia es la verdad, ¿ya? Y por lo tanto, todo lo que está escrito acá, Jesús lo dictó. Se lo dictó a 40 hombres, por cierto. ¿Para qué? Por inspiración del Espíritu Santo. Se lo inspiró a Moisés los primeros 5 libros del Pentateuco, ¿ya? Y a los profetas menores y mayores, y a todos los apóstoles que nos escribieron el Nuevo Testamento. Y gracias al Señor Jesús tenemos la Biblia completa. Veamos los últimos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno, vamos bien. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: a este no, a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Qué les parece? Preferían que dejaran suelto a un ladrón, a un homicida, y al inocente darle muerte. Así es el pecado. El hombre y la mujer que tiene su pecado en su corazón, no le importa hacer daño a otra persona. No importa matar, destruir. Y la verdad es que solo eso vino del enemigo, Satanás, a robar, matar y destruir, dijo el Señor Jesús. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. El Señor había dicho al pueblo que era el único que podía darle vida, y ellos estaban matando al dador de la vida. Todo lo contrario, ¿verdad? Así es el ser humano, lamentablemente, ¿eh? Matando al dador de la vida. Así que Pilato intentó desesperadamente evitar una decisión de sentenciar a Jesús a muerte. Luego dijo: bueno, ahorita en el tiempo de la Pascua siempre tenemos la costumbre de liberar a un preso. Y ahí estaba preso Barrabás. Lo mandaron a traer, pusieron a Jesús versus Barrabás, al ladrón, y todo el pueblo clamó que Barrabás fuera libre, y sentenciado Jesús. Pilato nunca imaginó que estas autoridades religiosas incitaran al pueblo que pidiera la libertad de Barrabás. La Biblia deja claro que Pilato estaba seguro de que Jesucristo era inocente. Veamos varias citas. Por ejemplo, yo tengo aquí unas citas resumidas. Por ejemplo, en Mateo 27:18 encontramos: porque sabía que por envidia le habían entregado. Esa es una de las razones, porque habían entregado a Jesús por envidia. Porque Jesús estaba jalando más adeptos, jalando más a las congregaciones cristianas que a la religión judía. Y por envidia lo entregaron.
En Mateo 27, 24 también encontramos esta frase: inocente soy yo de la sangre de este justo, dijo Pilato. Marcos 15, 10 encontramos esta palabra: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Eso mismo lo dijo este gobernante. También en Lucas 23, 20 dice: les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. En 23, 22 de Lucas dice: ningún delito digno de muerte he hallado en él. Estos son los pasajes que escribieron Lucas y Mateo. También en Juan 18, 38, yo no hallo en él ningún delito. En el 19, 12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Vamos a verlo el próximo domingo. Y en Hechos 3:13, miren lo que dice Pilato: había resuelto ponerle en libertad. También encontramos esa frase en Hechos 3:13. Así que vimos prácticamente que Pilato intentó defender a Jesús, pero era de más. Ya estaba profetizado, ya estaba prácticamente, tenía que cumplirse la profecía de que iba a morir como el Cordero en la cruz para redimirnos, para rescatarnos de la sentencia de muerte, para que no fuéramos nosotros a morir, sino que Cristo murió por nosotros. Y por eso el peor pecado que puede hoy en día cometer el ser humano, se lo estoy diciendo a usted también, mi estimado oyente, que nos ve por esta red social. El peor pecado, ¿sabe cuál es? No voy a creer que es emborracharse, no voy a creer que es fumar, las drogas o matar a alguien. El peor pecado es que niegue a Jesús como su Salvador personal. Ese es el peor pecado hoy, porque tenemos un plan de salvación de que solo Jesús nos puede perdonar y llevarnos ante el Padre. Él es el acceso, Él es el pasaporte, Él es el que nos da esa visa para poder entrar libremente ante el Padre, inclusive para hablar con Él. Antes que Cristo viniera, el pueblo tenía que ir ante un sacerdote, ante un hombre, a declararle sus pecados, y que este sacerdote llevara la oración al Padre, porque solo a través del sacerdote se podía hacer. Pero Jesús vino como el Cordero al matadero para cumplir así el plan divino de Dios, que por amor Él se hizo humano como nosotros, para darnos el misterio que había escondido, para darnos ese rescate que por medio del Hijo de Dios podíamos nosotros ser restaurados, ser perdonados, ser justificados a través de Él. Y por eso le digo, el peor pecado es negar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es nuestro intercesor, no otros personajes que se han inventado. El único mediador entre Dios y el hombre es solamente Jesucristo hombre. Y Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros y por toda la humanidad. Ese capítulo 17 que estudiamos el domingo antepasado, Él sigue intercediendo, como dije, ¿verdad? Sigue intercediendo por usted y por mí. Así como intercedió por Pedro: Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Y eso es lo que Jesús sigue haciendo en usted. Y yo estoy rogando para que tu fe no falte.
Mi estimado hermano o hermana, yo sé que a muchos les ha faltado la fe, ya no tienen deseo de venir a la iglesia, ya no tienen deseo, prefirieron irse al mundo o a otras religiones, pero no seguir a Jesús. Qué triste. Porque el enemigo les está prácticamente convenciendo que después de estar en la verdad, los lleva a la mentira. Pues saben ustedes que la mentira al final la cree hasta el peor mentiroso que hay. Sí, de tanta mentira, dicen, pues se convierte en verdad. En solo volver a repetir la mentira. Hubo un personaje que se llamó, con este término, George Whitefield. Dijo, miren lo que dijo: un casi cristiano es una de las criaturas más peligrosas del mundo. Un casi cristiano. ¿Qué quiere decir eso? Que sí sabe muy bien que Jesús vino del cielo y todo, pero no quiere obedecer su palabra. Y ese es el problema hoy en día. Tenemos la palabra para obedecerla y practicarla y atesorarla y hacerla parte de nuestra vida, pero no la queremos obedecer. Qué triste. Por eso, amados hermanos, tenemos que ser obedientes a la voz de Él. Tenemos que pedirle perdón, así como Pedro le pidió perdón a Jesús por haberle negado 3 veces, pero se arrepintió. Y eso es lo que hace el Hijo de Dios, la hija de Dios, que aunque cometamos el peor pecado, si usted viene arrepentido ante Jesús, Jesús viene y le perdona. Esos son para los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Le podemos fallar siempre, pero está Jesús en nuestro corazón para decirnos: hijo, hija, cometiste este pecado. Y viene el Espíritu Santo y nos redarguye, nos habla. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y pedamos perdón al Dios, a nuestro Señor y a nuestro Padre Celestial. Martín Lutero también dijo esta frase: no oponerse al error es aprobarlo. Hay muchas personas que saben muy bien que millones de millones están en su error. Nosotros tenemos la verdad y le decimos amén a esos errores. Y Martín dijo, Lutero, no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Imagínense. Tenemos nosotros que defender la verdad. ¿Cómo la vamos a defender? Su palabra es verdad. Tenemos que seguir estudiando la palabra del Señor, aunque a muchos no les guste, aunque a muchos no les guste que estudiemos la Biblia de verso en verso. Tenemos que seguir proclamando la verdad. Familia Calvary, seguimos proclamando la verdad de verso a verso hasta que Cristo venga, hasta que Jesús llame a su pueblo y restaure el reino espiritual, ya no el reino espiritual, el reino físico, ¿ya? Cuando los políticos quiebren, las economías mundiales quiebren, entonces Jesús pronto viene. Ya está por suceder este año eso. Así que yo les animo, pueblo de Dios, y a usted, mi amigo, mi amiga, que nos está viendo a través de esta red social. Yo le quiero decir que el único camino es Jesucristo. No es la religión. Las religiones lo que hacen es desviarnos de la verdad. Toda religión considera tener la verdad, pero no es así. La única verdad la dejó plasmada aquí en la palabra nuestro Señor Jesucristo. Y a Él tenemos que obedecer. Si usted obedece a Jesús,
en esta mañana, de decirle que lo reconoce como su único suficiente Salvador de sus vidas, usted va a alcanzar vida eterna. Usted va a recibir el perdón de Dios a través de su Hijo. Así que le invito en esta hora que haga esta oración conmigo. ¿Está dispuesto a hacerlo? Oremos de esta manera. Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti a pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí y por toda la humanidad, pero que resucitaste al tercer día y estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por mis pecados. Te recibo en esta hora pidiéndote perdón y que te invito a que entres en mi corazón para que mi corazón sea morada de aquí en adelante. Mi cuerpo se está convirtiendo en morada del Espíritu Santo en este momento, y que de aquí en adelante te seguiré amándote con todo mi corazón hasta que tú vengas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ay, amén. Así que si usted hizo esta oración, mi estimado amigo o amiga, les invito a que lean la palabra de Dios todos los días. Les invito a que hablen con su Padre Celestial con toda confianza, porque nuestro Señor y nuestro Padre Celestial nos oye. Y también les invitamos a que asistan a una iglesia donde estudiemos la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y gracias por escuchar.